armonitivo. Paz inverencial, bienvenidos, bienvenidas, hermanos y hermanas. Estamos reunidos hoy en nombre de Dios Sacra, energía universal, Dios Padre de toda paternidad, ainsa tus sacras energías, nuestros hermanos espirituales, la energía crística del Espíritu Santo y etérica, ains a tus demás hijos, los dioses Cristo misericordiosos, cristificados, Jehová Sirio Sanakumara Melquisedec, ains a los Jesucristos Yeshua en Pandirá, Samalam Beor Lakshmi Taibon, almas, hombres autorrealizados, superhombres, Cristos, dioses, resurrectos físicamente, reencarnados e inmortales, ains a los demás resurrectos, cristificados. Alabado sea Shoy, Dios manifestado e inmanifestado hoy siempre. Reunidos desde el Sumo Supremo Santuario, Lakshmi Taimo Cherusher, Judas Iscariote Fiel, de la ciudad de Santana en los Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, patria Latinoamerican, American Planeta, sede que emerge de su matriz de O Sacra Energía Universal y de Pax Lux, el Sumo Supremo Santuario en O Sacra Energía Universal, Dios, la Catedral del Alma, Lumen et Lumine, Arcángel Samuel Ambeor, Sumo Supremo Santuario, la Basílica Pentagonal, O Lakshmi Daimon, Cristo Lucifer, Cristo Satanás de Dios, la Iglesia Pública, O Sacra Energía Universal y la Catedral del Alma, Siete Vírgenes. Sede ubicada en Santa Om Samael, Santana, Cuenca, Ecuador, Planeta. Desde este lumicial evangélico bíblico concientizacional de este monasterio, vamos a compartir con la orden Yod He Vav He, la orden cristiana evangélica, católica, judaica, gnóstica, Rosa Cruz Ecúmenes de la Resurrección, un tema muy especial, una cátedra conscientiva. ¿Qué es y quién es el Cristo? ¿Y qué es la Navidad? Allá donde estáis, activa tu chi. Os va a orientar su Chertaf, maestro e instructor. Al inhalar, expandes el abdomen, inhalas por la nariz y al exhalar, contraes el abdomen. Respiración de tumo. Om sea fuerza, Om sea amor. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas. En este 24 de diciembre, año 60 de Acuarios 2022, mediados del siglo I. Estamos en la convivencia de Navidad desde esta sede de la Misión Solar Instruccional de la Resurrección. Om Ha Hum Pansa Guru Pamasidhum. Om Ha Hum Pansa Guru Pamasidhum. Om Masipanmejum. Om Ahum Mandala Guru Pamasidhum.
el Cristo es una energía universal y cósmica que circunda todo lo que vemos, todo lo que ha sido, es y será. Es una energía que ha emergido de Dios Sacra, energía universal, Dios Padre de toda paternidad. Por ende, es uno de sus hijos a nivel energético. Otro hijo de él es las energías del Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida. Y una siguiente energía que es hijo también de Dios de la energía universal es Keter, o llamado también Dios o Padre, el anciano de los días. Estas tres energías sacras, que jamás se caerán a nivel espiritualmente, son emergidas de la energía espiritual y son hijos de la energía universal. Tres hijos energéticos. Por ende, para nosotros las esencias, almas, conciencias, ya levantadas, ya caídas, existentes en este y en otros millones de infinitos universos, estas energías son nuestros hermanos espirituales energéticos. A su vez, de las energías del Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida, emergen las energías virginales y las energías de Christus, Daimon de Dios y más. Las energías de la Madre Virgen Espacio, con su Hijo nuestro Señor el Cristo, Christus Daimon de Dios, las energías de la Madre Virgen Naturaleza Superior, la Madre Virgen Tierra, y un Hijo energético que es Christus Lucifer de Dios, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído, que se volvió un demoniazo. Ese es otro caso. Un tercer desdoblar es la Madre Virgen energética espiritual de cada uno de nosotros, quien nos ayuda a dominar nuestras energías tántricas espirituales que están en el coxis kundaliniadas. Y la Madre Divina labura con una energía, la energía de Christus Lucifer interior de Dios, de nuestro Nash Lucifer interior de Dios. Un siguiente desdoblar, la Madre Virgen Naturaleza inferior, con su Hijo los misterios del Baphomet, los misterios del bendito Señor San Misterio, lo que llaman el guardián del umbral. Y un siguiente desdoblar, la Madre Virgen Hécate Proserpina, que rige los mundos infiernos, con su Hijo energético, nuestro Señor el Cristo, Christus Satanás de Dios, que nada tiene que ver con Satanás, el ángel Dios caído que llegó de una otra constelación. Ese es otro caso. Sabe diferenciar entre todo aquello. Entonces, la energía crística, que es nuestro hermano espiritual, está en universos, galaxias, sistemas solares, planetas, en los mundos infiernos, ya en los mundos físicos tridimensionales. Y no es persona, sino es una energía. A su vez, nosotros tenemos más hermanos espirituales. En sí todos somos hermanos espirituales, porque somos esencias, conciencias, que emergemos de Dios Sacra, energía universal, Dios. Pero tenemos hermanos superiores a nivel conscientivo, como son los dioses, diosas cristificados, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Quetzalcoatl, Manco Cápac, Kalishwanga, Jehová, Sirio, Sanakumara, Melquisedec, Samalambeor, Lakshmi, Daimon, Jesucristo, los apóstoles, Moria, Sanakumara, San Germán y muchos otros más. Entonces ellos también son nuestros hermanos espirituales. María, la Madre de Jesucristo, Isis, Isoberta, Tonantzin, Astarte, Miriam Ben Magdala, la matrimonia de Jesucristo. Ellas son diosas vírgenes que viven con cuerpos espirituales en los mundos superiores de conciencia. Son nuestras hermanas espirituales. Y los otros venerables que hemos nombrado son también nuestros hermanos espirituales, antes de ser nuestros siguientes dioses, porque a quien nos dirigimos primeramente es al Padre de toda paternidad, Dios Padre, dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, y las energías superiores que ya vimos.
Y luego los dioses y diosas que son nuestros hermanos espirituales son primeramente nuestros hermanos, nuestros brothers, sisters, y a su vez, después de ello, nuestros gurús, nuestros amigos y también nuestros dioses, guías espirituales. ¿Qué es el Cristo? Es una energía universal y cósmica que emerge de la sacra energía universal de Dios, del Padre de toda paternidad. Es una energía que es nuestro hermano espiritual, nuestro brother espiritual. Y esa energía circunda en todo y está en todo. Tiene una característica, esta energía nos da misericordia, paz, armonía, fuerza de fuerzas, perdón, comprensión y ese sentir de ayudar a la humanidad, a las demás personas. A su vez, las energías etéricas nos traen gobierno, nos traen autoridad, poder, y las energías del Espíritu Santo, Dios de dioses y dador de vida, los misterios de la salud, los misterios de la magia, de las magias de la naturaleza, de esos campos, de esos elementales y más. Entonces estas energías tienen sus características. Ahora, los maestros y maestras espirituales, que antes han sido neófitos y luego iniciadas, para entrar a la iniciación espiritual tienen que practicar 3 principios, estén en la religión que estén o no estén, en el culto esotérico que estén o no lo estén, en la orden de ciencia, arte, filosofía mística. O estáis en la gran ciudad, la gran selva o la gran montaña y quieres iniciarte, entonces pedid tu iniciación y practicad estos 3 principios. Magia sexual sin derrame de lenseminis, practicado desde la soltería mayoría de edad o en los diferentes tipos de matrimonio, unión libre, rito religioso, registro civil. Y desde la soltería en parejas estables, de los misterios de los y la vestales, amistades tántricas, secretas, apúblicas, enamorados, noviazgos, novios solteros en vida prematrimonial. Desde ahí puedes practicar aquello que te va a servir para satisfacer primeramente tus necesidades naturales biológicas de tu cuerpo físico, órganos sexuales. Y a su vez, en medio de ello, en medio de ese disfrute que ya Dios mismo ha depositado ese sentir en los órganos creadores, pues la sabiduría te enseña, la gnosis samaliana, en la que estamos, a que tengas el acto en castidad. ¿Cómo es ello? Te juntas en el acto sexual, disfrutas de la dicha sexual, ahí te concentras y haces las creaciones que quieras, ya más salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, tu tierra, tus casas, tus mansiones, tus medios de transporte. Gozas con el Kama Sutra, Nangarranga, Kamakalpa y más. Pides ahí eliminación del ego, por ejemplo, de mentiras, emerjas con la virtud de la verdad. Eliminación de las falsas personalidades iriáticas y de paciencias, y emerjas con nuevas personalidades de calma y tranquilidad. Y en ese goce ya luego de 15 minutos, cuarto de hora, media hora, 2, 3 horas, entonces se desconecta en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin botar, sin eyacular, sin sacar, sin emitir ni una sola gota de tu semen, ni espermas tu varón, ni tu dama de tu semen, jamás en la vida. Esa energía se la transmuta y ya la dama naturalmente transmuta la energía también de sus óvulos. Entonces ese es un acto de castidad practicado por el resto de la vida y vidas mientras quiera mantenerse usted en logia blancas. Bajrolis mudras, masajes en los órganos creadores y te retiras en perfecta castidad, ello es sin eyaculadera seminal. Puede practicarlo cada 24 horas, que los cuerpos estén aptos y sanos una vez por día para que te energetices como una hidroeléctrica y generes lux, en este caso una luz interior, producto de esa transmutación de energías. Lo puedes practicar de pubertad a ancianidad, desde cuando Dios ya te activa tus órganos sexuales y ya tienes ese apetito y esa necesidad natural sexual porque tienes esperma, semen, óvulos y estás sano, sana. Revisa los demás en la macería tibetana y Sham, desde el tema número 1, la parte 1, el tema 10, el tema 6,
el tema 19, el tema 6 y el tema 10 de la prebásica, y tema 19 de la precámara avanzada, y la orden del cisne. Entonces, ahí tienes un principio: nacer, vaya y nazca, espiritualmente. Morir, praxis diaria de meditaciones de muerte de Posilge, para emerger con las virtudes divinas, con calma, con humildad, con castidad, con altruismo, paz, armonía, etc. Pero eso son prácticas diarias, ahí sentado, acostado, en profunda meditación. Y otro principio, si quieres ser un aspirante a Cristo Crista, o sea, como un presidente de la República en el mundo de los dioses diosas, a practicar el sacrificio. Ellos más obras de caridad por las demás personas vitaliciamente, por humanidad y las humanidades. No quiere ser un aspirante a Cristo, entonces puede hacer buenas obras siquiera por las demás personas, para que se genere Dharma a su nivel, y con ello pague karmas a las buenas de las maldades que se ha hecho en esta o en otras vidas. Y no esté sufriendo con dolores de cuerpos, pérdidas materiales, amor, etc. Vea usted cómo quiere pagar sus deudas kármicas. Estos tres principios lo bautiza Samuel Ambeor Jr. o Víctor Gómez Rodríguez, maestro Ambeor, como nacer, morir y sacrificio. Tú puedes rebautizarle del millón de nombres que quiera. Y no es dueño de estos principios el maestro Samuel Ambeor Jr., sino son principios universales, y es la gnosis de la sacra energía universal que da a sus hijos los dioses diosas para que ellos nos compartan a nosotros las humanidades. Entonces, estos principios puedes combinarlo con la religión, culto que tú estés, católico, ortodoxa, romana, eres gnóstico de allí, o sabio, sabia de allí, practicas esa sabiduría, o del Tao, del Zen, evangélicos, etc. O si no estás en religiones, has de estar integrado en parte de arte, ciencia, filosofía, mística en el planeta. Y si no estás allí desde tu templo cuerpo físico, que es tu institución, ese cuerpo físico, cuerpos internos ya solares, ya no lunares como los tengas, entonces practica usted estos principios, estéis en la gran ciudad, gran selva, gran montaña, y logras tu iniciación, tu autorrealización. Practicas aquello y vas a pasar las 3 pruebas del guardián del umbral, luego 4 pruebas de los elementos, 9 iniciaciones de misterios menores, como que estás llegando a un 9º grado de escuela. Hasta allí puedes llegar con pareja o sin pareja, practicando los misterios del nacer con el Vajroli Mudra y lo demás que hemos visto. ¿Quieres escalar a los misterios mayores? Entonces seguir lo que siguió Jesucristo. Se puso a practicar magia sexual con la pareja desde su soltería, tendría su novia, su enamorada allí en tierras de Jerusalén, magia sexual sin derrame del enseminis, y escaló a la primera iniciación de misterios mayores de fuego, ya siendo adulto. Luego, siendo adulto, viaja a tierras egipcias. No es que fue ahí como en cuna allí, de niño. Niño era porque tenía su primera iniciación de misterios mayores de fuego. Aún tenía ego y karmas. Y antes de entrar a la iniciación, estaba caído espiritualmente. Entonces, autoprográmate en la psiquis un real Jesucristo, un real maestro Yeshua en Pandirá o Emmanuel, cómo estaba, caído espiritualmente. O sea, tenía posilge, tenía ego, tenía pereza, orgullo, codicia, pecados de la cabeza legión de eyaculaderas seminales e infrasexualismos, pecados de envidia, de codicia, etc. 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más. Tendría menos de 10.000 defectos psicológicos él. Tendría sus 7.000, más menos. Pero nació. Ya en el protoevangelio de los documentos de Nag Hammadi, revisada allí el de Tomás, Juan y más, de Santiago, nos va narrando lo que hacía de pequeño. Tenía poderes asombrosos, cometía errores.
Y a su vez también se rectificaba y ayudaba también desde esos primeros años a las personas con sus poderes. Revisad aquellos documentos de Nag Hammadi. Entonces, ubícate primero un maestro, Yeshua en Pandira, tal cual como era, no el que te pintaron. Desprográmese. Póngalo el real, para que no ande engarzado en mentiras, creyendo ahí ilusiones que no eran. Bien, entonces los iniciados, iniciadas, maestros espirituales entran a su iniciación, siguen 7 iniciaciones de misterios mayores de fuego y a su vez van creando y logrando que esos cuerpos solares se vuelvan de fuego. Y antes de ello tuvieron que hacer cuerpos solares, un cuerpo físico, vital, astral, mental, causal, búdico, solar, el átmico y el búdico y el átmico ya lo tenemos. Pero los otros están caídos espiritualmente. ¿Y cómo se hace eso? Con magia sexual sin derrame de ensémenes. Vas haciendo creaciones internas. Y luego, por esos cuerpos ya solarizados, vendrá pues la primera iniciación de misterios mayores del cuerpo físico. Luego del cuerpo vital, la segunda, astral, mental, causal, búdico, átmico. 7 iniciaciones de misterios mayores de fuego. Entonces despierta una energía tántrica espiritual que está kundaliniana, enroscada en el coxis, y va emergiendo hacia el cerebro, que se alegoriza o parece serpiente, pero no es serpent, simplemente es una energía ígnea, fogática, poderosísima, protónica, neutrónica, electrónica, solar etérica, que con la ayuda de la Madre Divina Energética Espiritual va esa energía subiendo por las 33 vértebras de la columna espinal. La del físico y el vital llegan al cerebro, astral, mental, causal, van llegando hacia el corazón. Entonces Jesús, en ese caso ya en Egipto, logró el resto de sus iniciaciones hasta la 5ª, 6ª, 7ª de fuego. Revisa el libro de Samael Aun Weor, Los Misterios Mayores, capítulo 38, más o menos. Luego va a tierras de Lhasa, Tíbet, India. Y a su vez acuérdese que en Egipto tuvo más mujeres, la vestal del templo, mujer soltera que tuvo magia sexual con Jesucristo. Y ellas también tenían magia sexual con más varones del templo, sin derrame de ensémenes, con fidelidad, castidad y virginidad, y magia sexual con el acto de penetración, sin derrame de ensémenes. Allí en este libro te cuenta cómo tuvo el acto sexual el Maestro Jesús el Cristo. Nos lo cuenta Samael Aun Weor Jr. en su obra Misterio Mayor. Revisalo. Y vaya, programanse conscientemente un real Maestro Yeshua Ben Pandira. Entonces vamos ahora a analizar quién es el Cristo y por qué él también se hace llamar Cristo y por qué de Manuel le ponen Yeshua en Pandira, luego le cambian a Jesús, luego de una vez el Cristo, que mismo. Ya vimos en un inicio que el Cristo es una energía universal, que no es persona, pero los dioses en su iniciación, luego de pasar las 7 iniciaciones de misterios mayores de fuego, revisad el libro Las 3 montañas de Cristo Dios Samael Aun Weor. Entonces, cuando terminan sus iniciaciones de fuego, ellos ya son maestros de los mundos nirvánicos. Tienen grados ya de dioses a su nivel nirvánico y viven en los cielos ya en paz, en armonía, cuando salen en las noches en su cuerpo astral. A su vez, pudieran dejar el cuerpo físico e ir a vivir allí en esos paraísos celestiales. O sea, como que vas a vivir en mansiones de ricos, de millonarios. Se han ganado ese derecho. Los dioses nirvánicos aún tienen karmas y aún tienen posilge egos, pero ya viven en una felicidad allá. Revisar los libros del Mahabharata, los Rig Vedas y más sobre la vida de los dioses allá en los cielos, en los mundos nirvánicos, una 4ª, 5ª y hasta 6ª dimensión, más, menos.
No todos los dioses que han logrado su séptima iniciación de misterio mayores quieren cristificarse. De ellos unos cuantos emergen para Cristos. Entonces, cuando quieren escalar a Cristos, van hacia las iniciaciones venustas o las iniciaciones de luz o de oro. Esas iniciaciones de luz tienen que ver con esos misterios que fue viviendo el Maestro Jesús el Cristo. Entonces, cuando logran escalar la primera iniciación venusta, que se lo hace con magia sexual sin eyacular seminal, sin derrame del semen, con la o las parejas, que Dios lo bendiga, con fidelidad, castidad, virginidad, con meditaciones de muerte de posilge, muerte del ego, y con sacrificio, porque si te entras aspirante a Cristo tienes que hacer sacrificio sí o sí, si no, ni le entre allí. Quédese ya en los mundos nirvánicos, pero mejor escale, vea usted qué quiere. Defina si quiere ser un Dios creador de universo, galaxias, planetas, Dios creador de cuerpos o simplemente un Dios de los mundos nirvánicos que también tiene sus poderes inefables, pero aún tienen karmas y egos. Quiere eliminar todo el ego, pagar todos los karmas, apúntese para aspirante a Cristo Crista en su iniciación. Usted verá, varón, mujer, hasta dónde quiere llegar. Libre albedrío. No están obligados. Quien te quiere obligar puede ser tu maestro, maestra espiritual. De ahí Dios, la divinidad, te respeta tu libre albedrío. Ahora, no quieres ser un iniciado, iniciada. Es como que no quieres ir a la escuela, al colegio, a la universidad. No quieres graduarte de doctor, ingeniero, ingeniera. Dios te respeta tu libre albedrío. Pero tal vez tu padre, madre se enfade o se enfadó. En este caso, quiere ser un iniciado, iniciada, y ya tiene los principios que puede practicarlo. Dios le respeta su libre albedrío. Si no se autorrealiza después de un ciclo de 108 vidas, 108 cuerpos, irá a los sacromundos infiernos para que ya las energías del lugar le purifiquen de todo su posilge, se la pase ya unos cientos, miles o millones de años, quede otra vez como esencia sin posilge, sin ego, un alma espiritual a ese nivel, y emerja por el reino mineral, vegetal, animal, evolutivo, llegue al reino humas lunar, y otro ciclo de 108 vidas, y a ver qué te haces, ángel, sombra, demonio, libre albedrío. Y así 3000 ciclos, revisar, sea infierno, diablo, de Samalan Beor. Bien, pero los dioses de los mundos nirvánicos, a los que van escalando su iniciación, se definen si quieren quedarse ahí o quieren seguir para Cristos Cristas. Quiere seguir para Cristo Cristo, entonces se ganará la primera iniciación de misterios mayores, venusta de luz, con magia sexual sin derrame del enseminis, meditaciones de muerte de los egos y sacrificio por la conciencia de la humanidad, como ya se ha dicho. Y con esos tres principios, entonces, nuestra Madre Divina Energética Espiritual queda gestada de las energías del Espíritu Santo, y a su vez va ascendiendo esa energía que estaba enroscada, que estaba kundalineada en el coxis, esa energía tántrica espiritual. Con la ayuda de la Madre Divina va ascendiendo esa energía por las 33 vértebras y llega esa energía al cerebro y al corazón, y allí, como ella se ha quedado gestada de las energías del Cristo íntimo de uno, una energía que se desprende del Cristo cósmico, entonces da a luz esa energía, o una alegorización, que esa energía se deposita en el corazón, y ella obviamente es la madre nuestra y de la energía de nuestro Cristo íntimo. Entonces allí cuenta Lakshmi Daimon el famoso misterio de Jesús, Emmanuel, que se va transformando en Jesús. Samuel Ambeor orienta que resucite el Jesús interno. ¿Quién es el Jesús interno? El maestro, maestra espiritual, sea del nombre que sea, que se transforme en el Jesús, es decir, el Salvador y el cuidador de ese nacer espiritual que le nació en el corazón siendo adulto en la primera iniciación venusta.
Entonces es el nacer de la energía que se le alegoriza, que es como un niño, pero realmente es la energía crística a ese nivel del iniciado que nació en su corazón. Ciertos papas de la gnosis de la católica romana, o sea, de la sabiduría de la católica romana, comenzaron a ubicar el famoso pesebre para a su vez ir opacando ciertas tradiciones paganas que emergían desde Babilonia, Sumeria y más, y alegorizaban el nacer de ciertos dioses de allá. Entonces aquellas personas en los tiempos antiguos, y en los tiempos también del Maestro Jesús el Cristo y después de él, ya siglos 2, 3, 1, más o menos, se hacían al cristianismo. Entonces ubicaron el famoso pesebre, un inventaje en parte de cómo nació el Maestro Jesús. Él jamás nació en un pesebre, sino nació en otra forma, que ya lo vamos a ver. Físicamente nació, pero no en un pesebre. Simplemente nació en la casa de su madre, en su cama, en la cama de su madre y su padre. A su vez, Francisco de Asís ya perfecciona más en su inventaje, en el caso de él ya también esotérico, de el nacer de esta energía, pero crística. No estamos hablando del maestro Yeshua en Pandirá, que nació con un cuerpo de carne y hueso, sino Francisco de Asís va alegorizando el nacer de la energía crística en el corazón de los varones, hombres y mujeres, iniciados e iniciadas, que nacía esa energía en el corazón. Pone los animales, los ganados, ovejas y más, alegorizando los demonios psicológicos que tenía el maestro espiritual que escalaba la primera iniciación venusta. Y en medio de toda esa demonía psicológica, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, que representan los egos, los diablos psicológicos, los janasmuses, los anticristos, los magos negros, magas negras, los gusanos, los estiércoles psicológicos, virus psicológicos, póngale el millón de nombres que quiera, los demonios rojos de sed, etc. Entonces, en medio de aquello nace el Cristo íntimo en el corazón de los iniciados e iniciadas, maestras que ganaron su primera iniciación venusta, o sea, como que están allí entrando a la universidad, aún tienen egos y karmas. Luego esa energía pues se desarrolla totalmente, y antes de eso el maestra se transforma en el Jesús, en el Salvador de su propio nacer espiritual, enseña Lakshmi Daimon Jr., un discípulo de Samael Beor, o el maestro Teófilo Bustos, porque tiene que cuidar ese nacer espiritual para que no muera, no se desintegre. Y a su vez esa energía crística se desarrolla y se hace como hombre dentro del hombre y salva al maestro espiritual. Entonces le ayuda a seguir toda esa segunda montaña y tercera montaña, haciendo los 12 trabajos de Hércules, matando un montón de demonios psicológicos que en el interior ha creado ese maestro o maestra espiritual. Y luego termina la tercera montaña y ya queda sin ego, sin posilge, y paga karmas. En medio de eso vienen los procesos de crucifixión, muerte, resurrección y ascensión a los mundos superiores de conciencia, entrada a los Aims absolutos. Revisar el libro de Samael Beor, como ya dijimos, las 3 montañas. Y ahí está el camino iniciático que has de seguir si quieres ser un aspirante a Cristo Crista. Entonces, esa alegoría del nacer de esta energía la organizó Francisco de Asís en su famoso pesebre. Pero le ensartaron en la psiquis y en los sesos a las gentes que dice que así nació el maestro Yeshua en Pandirá, una fe basada en mentiras y en verdades también.
Entonces diferencia entre el Cristo cósmico, que es una energía poderosa, y el Cristo íntimo. También nos enseña Lakshmi Daimon que hay maestros y maestras espirituales que encarnan primero y nace dentro de ellos la energía del Cristo cósmico. Entonces les da un poder, una fuerza impresionante y cumplen unas misiones a nivel planeta y planetas por las humanidades. Luego, después de ello, nace su Cristo íntimo, se desarrolla, crece y pasan procesos de muerte y resurrección, sus vías crucis antes. Pero ha cumplido misiones poderosas en el planeta. Vuelto otros maestros espirituales, primero encarnan la energía de su Cristo íntimo, nace su Cristo íntimo, y luego pasan pues esos famosos años de Job, de acuerdo a sus karmas y dharmas, y luego procesos de muerte, resucitan, algunos con cuerpo físico u otros con cuerpos celestiales. Como Jesús resucitó con cuerpo físico de carne y hueso y tiene ya más de 2000 años viviendo con ese mismo cuerpo. Otros han resucitado con otros cuerpos, físicamente, como es el caso de Samael Beor con una momia egipcia de 4000 años, Lakshmi Daimon con el antiguo cuerpo, según él, de Judas Iscariote, que era, y que ese cuerpo no es que se ahorcó, se mató, sino simplemente siguió su iniciación y luego ese cuerpo fue guardado en una tumba como momia viva. El Bodhisattva siguió naciendo en otros cuerpos, reencarnándose, que cayó espiritualmente, cierto, que en estos tiempos se levantó espiritualmente y también pasó nuevamente procesos de muerte y resurrección y al final resucitó con ese cuerpo de Judas Iscariote. Otro resurrecto, Sanat Kumara, con un cuerpo de aproximadamente 18 millones de años, según Samael Beor Jr. Sanat Kumara, otro Melquisedec, Cagliostro, San Germán, Paracelso, que viven en la vida intraterrestre según el Bodhisattva Ambeor, el hijo de Samael Ambeor de los cielos, o conocido acá en el planeta como Samael Ambeor Jr. también, el Bodhisattva Víctor Gómez Rodríguez Colombo mexicano, que hizo su obra y en estos tiempos está resurrecto físicamente. Hasta el año 15 de Acuario en 1977 llegó a la segunda montaña, terminando la segunda montaña, o sea, le faltaba la tercera, tenía todavía ciertos demonios psicológicos. Luego cuenta que pasa los procesos de muerte y resurrección y en Europa tomará nueva pareja y con ella haya terminado ya su tercera montaña en estos tiempos. Pero la tercera montaña ya terminaba hace rato atrás, pues de allá a acá ya está como 45 años. Sigue de misión en el planeta, cumplirá una misión impresionante en Europa, luego también en el Asia, irá al Shangri-La, Agartha y más, y luego nos seguirá ayudando en el planeta, volverá en misión de éxodo, naves y todo aquello. Entonces diferénciese. El nacer de Víctor Gómez Rodríguez allá en Colombia, en el barrio egipcio Bogotá, nace un niño y ahí entra un bodhisattva que estaba caído espiritualmente. Luego hizo su obra espiritual y se transformó en un dios, el hijo del dios Samael Ambeor. O es el nacer de Teófilo Bustos, un bodhisattva que nace igual en Colombia, Tomila, cuerpo de carne y hueso, sangre, ahí se reintegra el bodhisattva o nace, estaba caído espiritualmente, hace su obra espiritual y luego pasa procesos de muerte y resurrección. Estos tiempos está resurrecto físicamente. Entonces, uno es el nacer del maestro Emanuel, que ordenaron que le pongan Emanuel. Luego después orientan que se llama Yeshua ben Pandira. Luego, Jesús el Cristo. Pero jamás nació un pesebre como alegorizan. Eso es falso, eso es mentira. Y si va a seguir creído o quiere seguir creído que el maestro nació en medio de vacas, borregos, y en medio de garrapatas, pulgas, y en medio de cuevas, y en medio de allá de Belén, pues está ubicada su fe en algo que le están haciendo soñar. Despierte, despertemos, aterrice. Entonces veamos un poquito acerca del nacer físico del maestro Emanuel Yeshua ben Pandira, conocido en la India como Isa y conocido pues como Jesús el Cristo.
Antes de nacer, ¿dónde estaba? Esperando cuerpo físico, un cuerpo astral. Y antes de eso estaría reencarnado en otros lugares de este otro planeta, pero caído espiritualmente. ¿Qué es estar caído espiritualmente? Entonces eyaculó su semen, por eso se destronó espiritualmente, desde otras vidas, cuando tenía cuerpos físicos. Comenzó a crear su posilge ego, pereza, orgullo, codicia, ira, cabeza, legión de la eyaculara seminal, infrasexualismos, envidia, gula y más, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más. Estaba caído. O sea, en su aspecto psicológico tendría como cachos, sus cuernos, su rabo, y más negro que el carbón a nivel psicológico, por el ego que tenía, y eso le daba esa apariencia. Y dentro de todo ello, obviamente estaba él como alma esencia, el maestro Yeshua. Tendría su 3% de esencia, conciencia libre, o más en el caso de él, y el resto enfrascado en su posilge. Y tenía su cuerpo astral, mental, causal caídos, y también hay su cuerpo búdico y átmico, que no estaban caídos. Entonces nació su madre, María, la madre de Jesucristo, de allá de tierras de Jerusalén, Israel, de Oriente, Asia. Hay dos versiones de cómo es la concepción. La una, que nos cuente el Yesol Toldot, estudia aquella obra hebrea, que fue violada por un soldado romano, Joseph Pandirá, y a su vez antes estaba en medio de ella comprometida con otro joven. Entonces, después de esta situación de desgracia, sería por karmas de otras vidas, queda gestada, embarazada, y nace el maestro Emmanuel, o Yeshua ben Pandira. Y en medio de todo aquello, a su vez, fue a parar en tierras de Babilonia el novio o enamorado que tenía, y a su vez también el famoso soldado romano que le violó por esos lados mismos. Entonces, producto de ello, nace el Maestro Jesús el Cristo. O sea, nada que ver con la versión que te han instalado en la psiquis. Vaya y estudie aquellos libros, Yesol Toldot y más. Otra versión es la que está en los libros hebreos, que el Espíritu Santo deposita, por obra y gracia nace el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo es su Padre. Él deposita átomos en el útero de María y queda gestada un óvulo de ella. Y nace un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, no tuvo penetración de pene alguno, de órgano sexual alguno, dentro de su templo interior. Y a su vez viene la anunciación del arcángel Gabriel, que va a nacer, y dicho y hecho nació. Pero a su vez quedó embarazada, y al nacer salió un cuerpo de un niño con todo un pene y testículos, obviamente en ese proceso natural del nacer. Y llega al planeta en esas circunstancias el maestro Yeshua, por obra y gracia del Espíritu Santo. Lakshmi Daimon, o el maestro Teófilo Bustos, según él, orienta que el Espíritu Santo depositó dentro del vientre de su madre física átomos, y producto de ello nació su cuerpo físico. Pero su madre física tenía su marido, que él practicaba el sexo con eyaculadera seminal. Pero a su vez, según Teófilo Bustos, el maestro, orienta, de acuerdo a sus investigaciones en los registros akáshicos de la naturaleza, que la concepción de su cuerpo físico fue de esta manera que vemos, por obra hacia el Espíritu Santo.
pero a su vez su padre físico también fue su padre, pero por genética. O sea, tiene dos padres. Uno, su padre carnal de acá, de Colombia, y el otro, el Espíritu Santo, según él. A su vez, Samael Aun Weor tiene contradicciones en este caso. En ciertas obras, Revisar el matrimonio perfecto y otras, orienta que el padre del maestro Emmanuel Yeshua Empandirá era el mismo José. Tuvo la magia sexual, le penetró sexualmente, y a su vez existe el sistema de Kriya Shakti. Del varón se desprende un espermatozoide que fecunda un óvulo y viene un hijo de luz. O sea, no necesitas eyacular 300 o 500 millones de espermas para traer un hijo. Eso es como que quieres sembrar un campo, pero solo vas a un hoyo, un hueco, y depositas ahí un quintal de maíz de 100 libras para traer una sola planta. Y lógico, con un quintal sembraría, a ver cuánto, media hectárea, menos. Entonces hay situaciones misteriosas de los famosos hijos de luz, que también nacen, obviamente, con el sistema común de la mayoría de personas, pues ese es un sistema mal heredado al reino animal. Macho penetra, eyacula precozmente, las millonadas de espermas que tiene y vienen los hijos hijas. En el caso de la mayoría de personas, con excepciones, también tienen ese mismo sistema. Y así hayamos nacido la mayoría. Pero acá estamos. Pero también hay una manera más superior de concebir los hijos hijas. Ahí tiene el sistema. Revise el libro amarillo del maestro Samael Aun Weor, donde está la receta completa. Bueno, pero por un lado dice Samael Aun Weor Jr. o Víctor Gómez Rodríguez que el padre del maestro Yeshua Empandirá era José, aquel veterano clérigo sabio de los antiguos tiempos. Le penetró a María y de él emergió un espermatozoide que fecundó un óvulo y vino un hijo de luz. Por otro lado se contradice que José representa a Yesod, el sexo, la novena esfera, y a su vez entonces ya orienta allí que José no es el padre, sino que es los misterios del nacer, de lo que vimos anteriormente, de la energía crística dentro del corazón de un varón, y eso se hace con magia sexual sin eyacular seminal, como ya vimos anteriormente. Por otro lado, afirma lo que dice el Yesod Toldot de la situación de que lo forzó un soldado romano a María, la violó. Era un tipo medio así, ha llegado a María y su novio enamorado del entonces. Y afirma también Samael Aun Weor aquello. Entonces, ahí tienes varias versiones y contradicciones, tanto de Samael Aun Weor Jr., como de los libros hebreos, y como la otra parte del Yesod Toldot que dice que fue violada. Entonces lo que tocaría es despertar la polividencia e ir uno mismo, con grupos de iniciados, a los registros akáshicos y ver qué mismo, cómo fue. Porque Samael Aun Weor en este caso no aclara quién fue realmente el padre físico carnal del cuerpo físico del maestro Yeshua Empandirá. No hay claridad en ese aspecto. A ver si algún discípulo o discípula le ha preguntado directamente allí, pero aparte de la situación del nacer del Cristo cósmico o el Cristo íntimo, sino cómo fue la concepción del cuerpo físico. Todas estas enredaderas se da también a causa de que ya, gracias por un lado a Constantino, evitó la matanza de cristianos, y a la vez él, de los libros, de los millares de libros existentes en el entonces, toma unos cuantos y saca su Biblia, a su estilo, de acuerdo a su imperio, a su conveniencia social, religiosa. Se hizo también al cristianismo, pero ya de la tradición de 3 siglos después, del original de Jesucristo. Pero ese también venía del original de Jesucristo, porque había muchos obispos clérigos que ya daban el mensaje de la gnosis en Roma, de la gnosis jesucristiana, y también en Jerusalén. Bueno, hubo choques entre castas de clérigos
porque había otras iglesias, la que hizo también Jesucristo desde Jerusalén, pero al final parte de ciertos clérigos se afiliaron a la iglesia que va fundando ya oficialmente Constantino y va parando la matanza de cristianos, y emerge un cristianismo poderoso, por ejemplo, de la sede institucional más poderosa de la cristiandad, que es la católica romana en el planeta. Casi 2 billones de personas unidas a aquella institución física. Hechos son hechos. Hay la parte de los evangélicos también, que va casi por 1 billón y más. Pero gana la católica romana a nivel institucional. La hicieron súper bien con la ayuda de Constantino. Y se expandió un cristianismo de acuerdo a las conveniencias del imperio Roma, pero también han hecho una gran misión a nivel planeta. En lo positivo, se ganaron mucho dharma. Por cosas negativas, como situaciones de inquisiciones y más, se ganaron karmas. Pero ha ayudado mucho a la cristiandad. Creo que tu primer Padre Nuestro haya sido allí en la católica romana, igual que el primer Padre Nuestro de Samalambeor, de Lakshmi Daimon, de Garguccini, Ravolù, de Arnoldo Krungeler, Huiracocha, etc. Ahí fue su primera gnosis, su primera sabiduría, su primera Ave María. Ahora que esté en la gnóstica samariana u otras élites, diferente. Bien, entonces Constantino de la Cruz ordena que se escriba los 4 evangelios, Juan, Marcos, Lucas, Mateo, igual de acuerdo a las conveniencias del imperio, de cierta casta clériga que emergió de allí, de la iglesia que fundó Constantino, y lo escribieron de acuerdo a aquello, o sea, no está real, completo, total como era. Escribieron solo parte de la historia del maestro. Lo que convenía, les convenía en el entonces, pero igual si quiere escribieron eso y ahí también hay verdades en sus 4 evangelios, pero están incompletos y de acuerdo a conveniencias políticas, sociales y religiosas de la élite que imperó en el entonces. Despertad, despertemos, pero a su vez también hay verdades. Por eso tienes contradicción en los 4 evangelios y no te narran totalmente cómo fue las cosas, porque fue escrito así, diseñado así, 3 siglos después de Jesucristo, y a su vez se levantó otro emperador, Teodosio, que de una vez comenzó a quemar todo libro sagrado existente y les mataba a los que escribían otras, a los que estudiaban otros libros y por ende escribían otras historias reales. Pero ya tienes ahí en los documentos de Nag Hammadi cómo fue mismo la cosa. Y también tienes los documentos de Qumran encontrados. Estudia todo aquello. Entonces, a causa de todo ello, comenzaron a querer tapar cómo fue la real vida del maestro Yeshua ben Pandira. No estamos hablando del Cristo cósmico ni del Cristo íntimo, sino de una persona acá de carne, sangre, hueso, alma y espíritu, una alma que se reencarnó y nació allí, tuvo una existencia, tuvo poderes extraordinarios, pero que su real biografía no hay, y que ni el propio venerable maestro Samalambeor le ha escrito totalmente como es. Parte sí le escribe, como ya vimos, en sus misterios mayores, pero falta el resto. Hay que seguir estudiando en los registros akáshicos y darle eso a la humanidad claramente, sin tanta enredadera. Señor fulano de tal, nace en tal sitio, su padre, su madre, y ya pues su infancia iría a un tipo escuela y etcétera. Unos piensan que de niño se fue por allá por el Tíbet, por el Asia. Ya vimos que fue de adulto, después de ir por Egipto. ¿Cómo nace el maestro Yeshua ben Pandira? Simplemente en la casa de su padre-madre. ¿Y quién es su real padre físico? Pues de una versión ya vimos el soldado Roman que le violó. Posiblemente la otra versión de Samalambeor Jr. o Víctor Gómez Rodríguez, que nos orienta que José, aquel clérigo de sus años, la penetró y por obra gracias al Espíritu Santo, sin eyacular el semen, sino un esperma, fecundó un óvulo y quedó gestada.
Y la otra versión, que él mismo dice pues que Yesod representa el sexo y bueno, ya alegoriza al Cristo íntimo que nació dentro del Maestro Jesús el Cristo. Esas situaciones. Pero la realidad es que María quedó gestada, ya sea por violación o ya sea por su comprometido, o José, su marido, o ya sea porque el Espíritu Santo depositó en ella átomos y quedó gestada. 3 versiones allí, hasta más. Pero al final quedó embarazada y dio a luz. ¿Dónde? Simplemente en su casa, en la casa de María y José, en su cama. Entonces José, un hombre iniciado, precavido de la antigua casta hebrea, pues ella ha preparado todo, y María también, pues. Si no la enredan con esa situación que dice que justo estaba en Belén porque había un censo que mandó cierto emperador del entonces a hacerlo, y justo dice que se han ido para Belén y allá le coge los dolores del parto y por ahí da luz. Total falsedad que han ido en ese viaje, porque cuentan que dice que los pastores estaban afuera pastando vacas, ganado, ovejas y todo eso, y total ha sido un terrible invierno cuando mandó la fecha del censo aquel emperador. Pues ahí tienes la situación de mentiras. Vuelta por otro lado, Samuel Ambeor Jr. o Víctor Gómez Rodríguez tiene otras confusiones. Por ejemplo, él va orientando que Belén dice que nunca existió allá en las tierras de Jerusalén, Israel, que eso fue invento. Pero si vas a revisar ahí en estudios que han hecho de los libros hebreos, ya David nombra a Belén. Y otros más entendidos, incluso desde los tiempos allá de Abraham, ya se nombra que existía Belén, con cierto tipo de cambio de nombres que por ahí mismo van, pero era Belén, un pueblo, y luego se fue transformando en un tipo ciudad hasta lo que hoy es, pero sí existía. Mas Samuel Ambeor se empeña en decir que no existía. Entonces ahí tiene enredos el Bodhisattva, Víctor Gómez Rodríguez. Y de eso también pues busca estampar en los sesos psiquis de la gente su pensar, según él, pero está falso. Porque ahí tienen hasta incluso arqueología de ciertos escritos que han encontrado de ciertos poderosos de Egipto que mandaron cartas a esas tierras de Belén antes que nazca el Maestro Jesús el Cristo. Entonces, la versión de Samuel Ambeor, según él, a ver en qué se basa, si hizo algún estudio en los registros akáshicos de la naturaleza, o es suposición de él, no existía. Vuelta según los documentos, desde el rey David, pues ya existía Belén. Samuel Ambeor orienta que Belén viene de un término caldeo que representa torre de fuego. Belén. Bueno, esa es la parte esotérica. En esoterismo siempre hay misterios. Pero realmente sí existió Belén, según cuenta pues ahí la documentación. Ahora, si estás creído, como dice Samuel Ambeor, que no y no existió, la otra realidad ahí la tienes. Entonces vaya, sigue investigando. También vaya a los registros akáshicos y vea pues ahí si existió o no existió. Ya como aldea, ya como pueblo, como parroquia, como una ciudad, antes como un tipo cantón. Estos tiempos ya es una ciudad poderosa. Para que se aclare aquello y no estés dando como gnósticos samalians mentiras a la gente. O que después no te estén desmintiendo tanto a usted como instructor e instructora posiblemente, o al mismo maestro, por la realidad de los hechos que existía. Entonces Samuel Ambeor alegoriza con esto de la torre de fuego lo que vimos en un inicio, que la Madre Divina, que da gestar las energías del Espíritu Santo y de la energía crística, sube a través de las 33 vértebras de la columna espinal, llega al cerebro y baja al corazón, y ahí da luz a la energía crística, lo que alegorizó Francisco de Asís en su pesebre, pero no lo dijo claramente a la gente. Esta es una alegoría, sino también la pintó, cayó en mentira allí, haciéndole creer que así nació Jesús el Cristo.
el maestro Yeshua en Pandirá, pero que eso ya venía una tradición desde los primeros siglos después del maestro Jesús el Cristo, con ciertos importantes de las iglesias del entonces. Y ya luego, después de Constantino, otros emperadores asentaron totalmente esa idea en la psiquis de la gente de antes y por ende se perpetuó hasta ahora. Pero desde ahora hay otras realidades y no vas a seguir con tu fe engarzado en mentiras. Entonces, ¿dónde nace el maestro Yeshua en Pandirá? Estamos hablando del nacer de aquel niño, de un cuerpo de carne, sangre, hueso, y que ahí entró un alma espiritual llamada Emanuel, que le pusieron acá Emanuel, Isa, Yeshua en Pandirá, y luego se llamó Jesús el Cristo. Nace en la casa de sus padres, ya organizarían todo, pues lógicamente, para la venida de aquel hijo, que en este caso José sería el padrastro, si fue María violada, o el Espíritu Santo la fecundó. Tienes un caso ahí en el Mahabharata de Kunti Madri, esposas del rey Pandu, que también a la vez tuvieron magia sexual sin derrame seminal con los dioses celestiales. Y de ahí nacen los 5 Pándavas. Y el rey Pandu era a su vez también un padre por genética de esos hijos, pero sus padres oficiales eran los dioses celestiales. Y él, en paz y en armonía, pues estaba feliz porque todo era con fidelidad, castidad y virginidad. Revisar el Mahabharata, capítulos 11 más menos. Bueno, entonces en este caso acá, José era el padrastro. O a su vez, pudo haber sido él mismo el padre físico. Acordaos que lo más natural es la magia sexual desde la soltería, mejor mayoría de edad. Pero ya por ciertas conveniencias sociales, religiosas, políticas, educativas, hacen de la parte sexual como un negocio sutil y un negociado del tipo himen y todo aquello para que la gente tenga el acto sexual de acuerdo al antojo de ciertas dioses, diosas, maestros, maestras o élites religiosas, políticas, educativas. Más puedes tenerlo desde la soltería, como ya vimos en un inicio. Bien, al final nació, un parto se daría, a ver si José mismo era el que le ayudó en toda esa situación. O sea, ninguna vaca, ninguna por allí borrego, ninguna cabra, ningún caballo, ningún camello, ningún animal dentro de la habitación. Simplemente una habitación aseada, ordenada estaría. A ver si hubo alguna partera o solo José le ayudó. Y a su vez nace físicamente un niño, que dentro de él estaba una esencia que venía a cumplir una misión poderosa en el planeta, que estaba caído espiritualmente, como ya vimos. Y luego fue desarrollándose él. Estamos hablando del nacer físico, carnal del maestro Emanuel Yeshua en Pandirá. No estamos hablando ahorita del Cristo íntimo ni cósmico. Eso ya vimos. Entonces diferénciese. Y a su vez diferentes que afuera ya ha tenido pues José en lugares especiales, sus vacas, sus cabras, sus borregos, su caballo, su camello, su burro. Muy diferente, otro estilo. Ahora que los pastores vecinos del entonces han llegado a la casa, a la sala, bueno, a ver, ya nació acá, felicidades y todo aquello. Y María les dejaría ver ahí al niño, muy diferente. Entraron a su sala, o en parte verían allí le verían ahí en el dormitorio. Entonces hacías de ir a pintar claramente la famosa casa nicho del nacer del Maestro Jesús el Cristo, no de acuerdo a cómo te han mal programado la psiquis, en bases de mentiras y que el pesebre, que el burro está ahí a la vez ya casi lamiéndole la vaca al niño que nace, y todo eso, y en una cueva ya en Belén, y que nadie le prestaba un lugar para que nazca, y a su vez tuvo que ir a parar ahí. Eso es falso, eso es mentira, es inventaje de acuerdo a ciertas conveniencias emocionalistas de ciertos líderes religiosos. Y también entre eso entra Francisco de Asís, que también ensartó parte de mentiras a las personas.
Pero él también ya venía programado por esa tradición. Pero en medio de todo aquello, era un esoterista que les dejó ocultamente diseñado el nacer del Cristo íntimo en los maestras de primera iniciación de misterios mayores de luz venustas. Pero no habló claro. Hubiese peligrado la vida de él, posiblemente, o no quiso. Por eso en esoterismo, dile a la gente las cosas claras. Esto significa esto, esto y esto, para que no estén enredados ni queden enredados para esto y los futuros siglos. Bien. Entonces podéis hacer el casanicho del nacer del maestro Emanuel Isa o Yeshua en Pandirá. Y a ver si existe esa casa física real donde nació el maestro, allá en tierras de Nazaret sería, a ver dónde mismo tenía la casa el famoso José y todo aquello, o a ver si en medio de eso ya fueron ante los padres de María, ante Joaquín y Ana, para que le asistan esas situaciones del parto, o fueron ante los suegros de José, ve ahí si es que vivían aún los padres de José, porque ya era veterano, tenía sus años. Pero al final nació de una manera pues normal, higiénica. A su vez, estimados, estimadas, muy importante comprender aquellos misterios trascendentales. El maestro se va desarrollando y desde ella tenía poderes extraordinarios, revisarlos en los documentos de Nag Hammadi. Y a su vez entra la casta de los esenios, nazarenos, castas hebreas del entonces. Aprende misterios de Cábala, Sefirot y todo aquello, de la Cábala hebraica. Y ya tiene sus tres principios: nacer, morir, sacrificio, magia sexual, sin derrame del enseminis, meditaciones de muerte de los defectos, para emerger con virtudes divinas, y sacrificio por las demás personas. Y se puso a practicar aquello. Y fue escalando sus iniciaciones, como ya vimos anteriormente y revisado en el libro Misterios Mayores del maestro Samuel Ambeor Jr. o Víctor Gómez Rodríguez, maestro Ambeor, el hijo del dios Samuel Ambeor de los cielos. Y a su vez, el maestro, a ver si fue en tierras del Lasha, del Tíbet, porque en Egipto cuenta Samuel Ambeor que llegó hasta la quinta iniciación de misterios mayores de fuego, por ende sexta y séptima. A ver si fue en Egipto mismo, que ya entró a las iniciaciones venustas, a la primera, y ahí nace dentro de él, sigue practicando magia sexual, y nace dentro de él siendo varón adulto, su Cristo íntimo, dentro de él, en su corazón, y esa energía se va desarrollando, y él en un inicio se transforma en Jesús, el salvador de su nacer espiritual. Y en medio de ello va por tierras de Lasha, Tíbet, la India, a ver si ella tuvo más mujeres para seguir su avance iniciático y seguir pues las iniciaciones, las demás iniciaciones venustas. Y a su vez ya van pasando los años, van pasando los 30, los 33 que te han puesto ahí, según algunos que ya esa fecha dice que él murió y resucitó. Eso es falso, eso es mentira, esoterismo en parte. 33 grados de la masonería, 33 vértebras de la columna espinal, 33 vértebras misteriosas, 33 cámaras del antiguo Egipto, esoterismo, que es real, pero que el Maestro Jesús el Cristo jamás murió o pasó procesos de crucifixión y muerte a los 33 años. Eso es mentira, eso es falso.
Ya cuenta Samuel Ambior que pasó esos procesos a los 50 y más años. Y en medio de todo ello fue por esas tierras del Asia. Y llegó de nuevo allá, en Asia mismo, a Jerusalén. Comenzó sus milagros, ya pone tipo 50 y más años. Y luego procesos de crucifixión, muerte y resurrección, que eso lo veremos ya en Semana Santa. Y a su vez, la energía crística que nació dentro de él se desarrolló totalmente y le ayudó a destruir todo su posilge, todos sus egos, a hacer sus 12 trabajos de Hércules y pasar pues su segunda y tercera montaña. Y logró resucitarles físicamente ahí con el mismo cuerpo que tiene en estos tiempos y vive físicamente en el planeta. O sea, el Cristo no es que ya se ha ido. El Cristo, Jesús el Cristo, está y nos ayuda aquí en el planeta Tierra físicamente. Pero la venida del Cristo alegoriza también en esoterismo el nacer del Cristo íntimo y Cristo cósmico en los demás iniciados y iniciadas del ir y venir de los tiempos. Ya nació, como enseña Samuel Ambior, allá en San Germán, en Cagliostro, ya vino, ya está ahí. Ya nació mucho más antes también, o por esos tiempos de Odín, Wotan, Thor, ya nació en Buda. Ya nació también antes del Maestro Jesús el Cristo en Krishna, Vishnu, Brahma, Shiva. Todos esos son cristificados. Que nacieron carnalmente de una manera y también la energía crística nació dentro de ellos. Y a su vez el Cristo siempre ha estado viniendo al planeta y naciendo de nuevo, volviendo de nuevo. Ya lo tienes en Quetzalcóatl, Cocapa, Calchuanga, Tonantzin, María, la Madre de Jesucristo, su matrimoniada Miriam Ben Magdala. Un matrimonio a nivel pues secreto que tenía entre Jesucristo y ella, y sabrían pues algunos apóstoles, discípulos bajo juramento que guarden silencio para que no le den el vire posiblemente a María Magdalena, Miriam Ben Magdala, correctamente. Y el Cristo ya ha venido en estos tiempos, pues ahí tienes el maestro Víctor Gómez Rodríguez, maestro Ambior, o Samuel Ambior Jr., que encarnó también dentro de él energía crística y nos deja un mensaje. Cristo siempre da su mensaje. Ya nació en uno de sus discípulos, Lakshmi Daimon, o Teófilo Bustos, el hijo de Lakshmi Daimon de los cielos. Y ya ha nacido también en otros más. Ahí tienes personas, almas, esencias, discípulos de Samuel Ambior que siguen haciendo sacrificio por la humanidad. Y ya tienen sus 40, 50 años de estar en la sabiduría y practicar los 3 factores, pues. Entonces ya ahí tienes un Cristo Hishin, que nació el Cristo en el maestro Hishin, o el maestro Olmedo Palomino Sánchez, y ya murió ese cuerpo físico que tenía. Debe estar resurrecto en los cielos ya, a ver hasta dónde ha llegado. Y ya tienes ahí a Tawil Arón, en la misión de Lumen de Lumine. Maestros que ya deben estar en su primera iniciación venusta, siguen haciendo sacrificio por la humanidad. No van a estar todavía ahí en la segunda, tercera de misterios mayores de fuego. Y tienes otros muchos más iniciados a nivel planet de la gnosis samaliana, de las iglesias gnósticas y más, que deben estar en su primera iniciación venusta, que el Cristo ya ha nacido en ellos. Ahora que crezca, se desarrolle totalmente, esa es otra historia, otro mundo, otro drama, otra semana y semanas santas. Buscad, si es que quieres ser un aspirante a Dios, un aspirante a Cristo Crista, llegada a la primera iniciación de misterios mayores venustas de luz. Antes tienes que pasar las iniciaciones mayores de fuego, para que nazca aquella energía en tu corazón y luego te salve totalmente a ti y ayudes con el poder de esa energía a salvar a quienes quieran de la humanidad y a dar ese mensaje de tu Cristo íntimo y también del Cristo cósmico. Entonces hemos visto aquello y obviamente puedes hacer el arbolito de la vida en tu casa, en tu iglesia, en tu oficina, en tu negocio, etc. La tradición también del árbol pues tiene que ver ya de acuerdo a esta sede que te estamos compartiendo y de acuerdo al conocer Samalians, sabiduría, gnosis samaliana, que armas en tu casa un árbol de pino puede ser, el famoso árbol sefirótico, los 10 sefirots, que
que tiene que ver con la cábala hebraica y con dimensiones superiores de los cielos. Keter, Chumá, Binah, Geopurat, Tifre y muchas otras dimensiones más. Estamos en un mundo físico, pero hay cielos, también hay infiernos. Entonces el arbolito de la vida lo puedes poner allí. Tiene que ver con las cartas también del tarot egipcio, que se relaciona con la cábala hebraica, las 22 letras sagradas, los 22 arcanos del tarot egipcio o del tarot de Marsella, ya que lo va dando Eliphas Levi, el gnóstico Papus, que funda también el martinismo, las iglesias martinistas, el maestro Viracocha, o maestro Arnoldo Krumheller, y él es el maestro de Víctor Gómez Rodríguez. Viene de esa élite, de la Otto, de la Iglesia Gnóstica Católica de Yad, de Aleister Crowell, de Teodoro Reus, Karl Keller, fundadores de la Iglesia. Y esa tradición sigue maestro pues Viracocha o doctor Arnoldo Krumheller, alemán, quien funde en Colombia también, por medio del señor Israel Rojas, gnóstico, la FRA, que emerge de aquella iglesia católica gnóstica. Tiene un libro el maestro Viracocha, Iglesia Gnóstica. Entonces Israel Rojas es maestro también de Samuel Ambeor Jr., de Víctor Gómez Rodríguez. Tienen sus verdades, tienen sus mentiras, tienen sus altos, sus bajos, saber diferenciar entre todo aquello, pero de esa casta viene. Y obviamente las iglesias gnósticas vienen de la tradición del Maestro Jesús el Cristo. Él mismo funda ya su iglesia, su pueblo, y lo dice, cuando le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro y le va diciendo que sobre esa piedra fundará su iglesia, la de él, o sea, de su logia. El Padre espiritual de Jesucristo se llama, estamos hablando del Padre espiritual, toda persona tiene un Padre espiritual, y una madre energética, y un abuelo espiritual. El Padre espiritual de Jesucristo se llama Veramente y su abuelo Geo. Lo tienes eso en el libro del Pistis Sofía, un libro que lo escribe y lo da después de la resurrección y lo dicta a sus discípulos, sería lo correcto. Y ellos transcribirían toda esa información. Y el maestro Viracocha la va sacando para la humanidad, y Samuel Ambeor también la pone como Biblia gnósticas y en sus segundas y terceras cámaras. Pero diferenciar entre el Cristo cósmico, que es una energía poderosa que ayuda a todas las almas, esencia, conciencias, llena tierra, llenos cielos, llenos infiernos, y comprender el nacer físico y sus biografías de cada uno de los dioses que han nacido en el planeta y han encarnado también a su Cristo íntimo. Una feliz Navidad en este año 60 de Aquarios, y en este 24, mañana 25 de diciembre. Acordaos que existen energías cósmicas en el entorno que se relacionan con estas fechas y que también nos rige la constelación de Capricornio, que tiene que ver también en estos tiempos, nos rige también el planeta Saturno con Orifiel, estamos en Escorpio, y estamos viviendo solsticios, el solsticio acá de verano, en el sur de América, por ejemplo, y en el norte, están viviendo pues un invierno. Y ahí todas estas energías convergen, la luna está tierna en estos tiempos, y estas fuerzas y energías se concentran para que hagas magia, enciende fogatas a discreción, y haz teurgias magia con los dioses del fuego, tierra o éter, y con los cristificados, Odín, Után, Thor, Sanakumará, Melquisedec, Jesucristo, Samuel Ambeor, Jehová, que es un cristificado también, Odín, Után, a su vez Melquisedec, San Germán, María, la Madre de Jesucristo, y tráete para ti, para los tuyos, más salud, dinero, honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, eliminación de defectos, virtualización, eliminación de falsas personalidades, creación de nuevas personalidades. Para eso te sirven estas energías cósmicas. Revisar los rituales druidas de Odín, Wotan, Thor, emergidos de ahí, de esa casta.
que son crísticos y son gnósticos, o sea, de sabiduría, y hacerlo, seguirlo practicando. Y ya en la parte pues de nuestra química cultural se hace aquello también, hay alegría y festividad, mística también, por el nacer de estas energías que en estos tiempos debe estar naciendo también, en estas fechas en muchos de los iniciadas de la gnosis amaliana y más en el planeta de las demás gnosis en general, que están en su primera iniciación, Venusta, y les están haciendo la energía de su Cristo íntimo, y a ver en otros que estén haciendo la energía del Cristo cósmico, que cumplirá misiones mundiales por la humanidad. Y eso siempre se dará, siempre, continuamente, y no solo un 25 de diciembre exactamente. Acordémonos que el maestro Yeshua en Pandirá jamás nació un 25 de diciembre. Eso es falso, eso es mentira. Nacería en otra fecha, en otro mes, pero ya ciertos entendidos pues cuadran estas energías cósmicas para el 24 y 25 de diciembre. Solsticio va entre 20 y 21 y estas fechas también. Se siente esas energías. Ya los mayas, incas, aztecas celebraban el culto al sol, babilónicos, persas y en general, y desde los antiguos tiempos, ya en la Atlántida, ya en la Lemuria, Hiperbórea, protoplasmática, razas anteriores, siempre han celebrado. Y eso no es solo aquí en este planeta, sino es también en otros universos, otros mundos, de acuerdo a sus sistemas solares, a sus cuadrajes energéticos. Pero puedes llegar a la iniciación Venusta en otras fechas también del año. Y en sí, esos son los misterios de qué y quién es el Cristo y qué es la Navidad. En el arbolito que te estábamos orientando de la vida, ubica también las virtudes: templanza, caridad, altruismo, calma, tranquilidad, diligencia, castidad. Y obviamente esas facultades, clarividencia, intuición, telepatía, recuerdo vías pasadas. Ahí tenéis en las oficinas de esta sede, tanto en Facebook, ya en la página oficial nosilasdrenio.es.tl, el material para que hagan en su casa pues el arbolito, año tras año, por siglos y milenios, si es que así lo anhela, en esta o en futuras vidas que venga, o a su vez pues, continúe por medio de una tradición ya de iglesia o familia. Activa tu chi. Alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Y vamos a hacerlo con el Om Masi Padme Hum. Allá donde estáis, sigue la praxis. Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Om Masi Padme Hum, Masi Padme Hum, Masi Padme Hum. Entonces ubicamos esa fecha entre 24 y 25 de diciembre para festejar pues la Navidad y a su vez el nacer de los dioses diosas, nacer físico carnal de dioses diosas que no tienen fecha oficial, que han nacido. O sea, no se sabe claramente en qué mes, en qué día y en qué año han nacido. Y entre ellos tienes el Maestro Jesús el Cristo y otros más. Y un 25 de diciembre pues los festejamos a todos ellos, pero no es que en esa fecha realmente han nacido físicamente aquellos maestros espirituales. Nacido en otras fechas. Pero pues hay que poner una fecha que ya está para festejar tanto el cumpleaños nacer carnal físico de aquellos dioses diosas que nacieron en el planeta, maestros iniciados, y también el nacer de la energía crística dentro de ellos, que puede ser en otras
fechas del año, pero ubicamos un 25 de diciembre. Tienes la primera noche entre 12 y 59, luego viene la madrugada del 25, luego tienes una siguiente noche pues desde las 7 hasta las 11 y 59 del 25, para festejar la Navidad. Y que haya regalos, los misterios de Christus, Lucifer de Dios, ubicar a Nash Lucifer de Dios allí en tu arbolito, y que haya regalos, que haya obviamente esas festividades familiares armoniosas, esas cenas. Y ya pues puedes llegar también el 25 a los templos, catedrales de la resurrección, a festejar con los rituales, misa y sacra unción. Consagra la sacra unción en casa también. Hoy queda dado, hermanos y hermanas, estos misterios de Navidad, compartiente pues desde esta sede y monasterio en esta Navidad. Una feliz Navidad, año 60 de Aquarius, 25 de diciembre, y un feliz año nuevo próspero allá para el 4 de febrero, que recién puede ser el año 2000, el año 61 de Aquarius o 2023. Tenemos todavía un mes más y unos días más, todo enero del 2022. Pero ya la mayoría de personas el 31 de diciembre y el primero ya estarán festejando su año nuevo. Más acá estaremos festejando el pre-año nuevo, el 1 de enero, y luego el año nuevo acuariano, porque ha comenzado una nueva era, el 4 de febrero de 1962, el 4 de febrero. Entonces compartamos también conscientemente estas fiestas del pre-año nuevo, 31 y 1 de enero, y luego invitemos a las personas también a las festividades del año nuevo acuariano, ya oficial, el año 61 Acuarios 2023, allá el 4 de febrero, entre 2 y 3 de la tarde. Al inhalar expandes tu abdomen y al exhalar contraes. Inhalas por la nariz, expandes. Inhalas por la nariz, contraes el abdomen, y exhalas por la boca, contraes el abdomen. Respiración de tomo. Om sea fuerza, Om sea amor. Acordaos que la orden Yod-He Bauj tiene su Biblia dirigida. Ahí tienes en orden yodhe.es.tl la Biblia ya en audio. Estudiadla.
Om sea fuerza, Om sea amor. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Om, Om, Om. Seguid, yo soy la castidad, yo soy el altruismo, yo soy la paz, yo soy la humildad. Nosotros somos la paz, nosotros somos la humildad, nosotros somos la castidad, nosotros somos el altruismo. Om, Om, Om. Seguimos con la sana de las runas. Tirvar, para dejar la pensadera. Tirvar. 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 Sana Fa, llevando la energía a los centros magnéticos. Fa, pulmones. Fe, garganta. Fa, pulmones del cuerpo espazadas. Fe, garganta. Clarividencia. Fi, entrecejo. Clarividencia. Fo, corazón. Intuición. Fo, estómago. Telepatía. Haz una F con el cuerpo. Fuerza maravillosa del amor. Aviva mis fuegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fi, fe, fo, fu, fa. Fi, fe, fo, fu, fa. Sanator para tener voluntad telema. Ti, te, to, tu, ta. Ti, te, to, tu, ta. Asana. Isis para reverenciar a las energías virginales. Ram Io Candil Bandil Isis. Proseguimos con el yoga gnóstico. Y en medio de ella haremos un paso, ya sea de cumbia, de trap, merengue, tewer, reggaetón. Y lo puedes hacer para que cuando hagas tu baile transmutativo o estés en la fiesta que estés, pues también ahí lo hagas. Acá seguiremos con la música que estamos. Y ya cuando toque el paso, pon una música instrumental de aquello. Cumbia, una cumbia ahí. Inhalas. Prepárate para recibir. Allá donde estáis, concéntrate en estas fiestas de magia, en lo que quieres. Ten fe. Nos concentramos en ti, oh sacra energía universal, Dios Padre de toda paternidad, y tus hijos de energía crística, etérica y del Espíritu Santo, y tus jerarquías, tus hijos, los dioses, diosas, cristificados, misericordiosos,
para que así nos sean propicios hoy siempre de acuerdo a sus limitaciones y las suyas. Bendecirnos a todos los aquí presentes, a nuestros seres queridos, hogares, familiares, amistades, y a todos los estudiantes y miembros activos de esta, la Misión Solar Instrucción Nal de la Resurrección, Pax, Lux, aquí donde estemos, en cualquier lugar de este, otros mundos, ayudarnos, y en estos mundos, bendecirnos a todos también, y a todos los integrantes de las demás gnósticas samarianas, sea la sigla que sea, y a todos los demás integrantes de las gnosis o sabidurías de este y otros mundos. En este mundo, bendecirnos, en este plano físico, también a todos los millones de habitantes de este y otros mundos, con paz, armonía, sus gnosis, salud, dinero, dinero honrado, amor, prosperidad físico-conscientiva, gloria, poder y fuerza. Depositar más sabiduría e inteligencia sobre todo gobernante existente, para que con la misma puedan gobernarse a sí mismos, con aquella sabiduría que Dios da puedan gobernar a todo y a todos a quienes Dios ha puesto que gobiernen. Poner en derrota a todo Dios a malintencionado, a todo iniciado, maestro, maestra, persona, a todo gobernante, a todo Dios ha caído, posilges egos, que estén causando daño a la paz y armonía en este planeta, que sean puestos en derrota, todos sus planes y todas sus cuestiones. Protege, defiende esta iglesia aquí o en cualquier lugar de este u otros mundos que estemos ya físicamente o internamente, y que se sigan sembrando más soles conscientivos para que nuevas esencias y conciencias lleguen a beber de la luz de la gnosis samariana y de tus gnosis, oh Dios, y con la praxis de Arca Coradi se autorrealicen, emerjan a su carrera de dioses diosas, si así lo quieren. Haced vuestras súplicas personales. Hágase, cúmplase, cristalícese lo aquí, teurgizado, magiado, en sí orado, de acuerdo a tu ley divina, oh Dios, y de acuerdo a tu aval, y con tus energías y jerarquías. Así es, y hecho está. Están así. Atentamente, Switcher Taff, instructor, lama, monje, abad, paz inverencial.